Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, ya vamos a dar inicio. Que no podría con toda la Muy buenas tardes. Claro que sí. Que no valía la pena convertirme en desarrollador. Por su Muy buenas tardes, apreciados participantes. Bienvenidos, si me están escuchando, muchas gracias, muy amable. Vamos a inicialmente, bienvenidos al curso virtual Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana. Hoy en el inicio del módulo número 2, Hábitat y Cultura Ciudadana. Antes de continuar, quisiera saludar a Adriana Alexandra, Ana Julia, también está Camilo Andrés, Catalina, Diana Romero, Franci, Isa, Juan Torres. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo me le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. A usted, muy amable, excelente. Está Lice Rodríguez, Marisela, Marisol, en fin, un sinnúmero de participantes. Bien, le estamos dando el ingreso aquí a algunas otras personas. Entonces, primero que todo, agradecerles por su compromiso, por su puntualidad. También queremos felicitarlos por continuar en el curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana en este módulo número 2. A continuación, voy a hablarles algo que ustedes ya conocen, la metodología. Recuerden ustedes que la metodología es virtual a distancia. Esto implica que ustedes pueden ingresar en las mañanas, en las tardes, en las noches, fines de semana para ir realizando las actividades. ¿Listo? A continuación, les voy a presentar, sin más preámbulos, al profesor Nelson, el cual es el que va a dirigir el curso Hábitat y Cultura Ciudadana. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias. Profesor Nelson, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. ¿Todos me pueden escuchar bien? Buenas tardes, sí, señor. Sí, señor, muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer como una breve exposición de lo que va a ser el módulo 2 de este curso virtual de desarrollo urbano. Antes que todo, pues dentro del protocolo está que me presente. Mi nombre es Nelson Enrique Álvarez Lizarazo. Soy abogado de la Universidad Industrial de Santander. Vivo en Bogotá hace aproximadamente 18 años. Es mi ciudad. Me ha adoptado y la quiero muchísimo. Soy especialista en Derecho Administrativo Público de la Universidad Libre aquí en Bogotá. Y me he desempeñado mucho en el sector del transporte como consultor. Y en esta oportunidad tengo el honor de acompañar esta investigación sobre hábitat, ciudad y cultura ciudadana que está promoviendo el Instituto de Desarrollo Urbano aquí en Bogotá. Entonces, ese soy yo, estoy para servirles. Espero que lo que pude investigar sobre cultura ciudadana y hábitat ciudad les pueda ser de utilidad para que ustedes entiendan lo bonito que es entender el desarrollo urbano y más en una de las ciudades más bonitas que tiene Colombia como Bogotá. Bueno, primero que todo los quiero felicitar a todos los asistentes por haber terminado el módulo 1. De antemano les digo que el módulo 1 ustedes prácticamente ya tienen más de la mitad del curso adelantado, porque el módulo 1 es una síntesis de todo lo que es realmente el desarrollo urbano, y ante todo esas exposiciones que realizó el profesor Antonio, que fueron maravillosas. Si ustedes ya llegaron al módulo 2, los felicito porque ya llevan más de la mitad prácticamente, a mi modo de ver, de lo que es este curso virtual, porque el módulo 1 es el módulo tal vez más concreto y más difícil de, digamos, de poder avanzar como tal, porque es un tema que tiene muchas, digamos, leyes y normas y conceptos que son a veces muy complejos de digerir en un primer momento. Todos pueden ver mi presentación. Ya estoy compartiendo la pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes podrán entrar a la aula virtual. Todos deben saber que con el número de cédula, con que ustedes han dado para su usuario. En primer momento, si no estoy mal, profesor Carlos, se ingresa con el número de cédula y la contraseña también, pero con el tiempo ustedes lo pueden cambiar.
No entra yo. Correcto, sí, señora, así es. Y ya, Tranquilo. listo. El aula ustedes la conocen, la conocen. Yo quisiera destacar del aula mientras se carga mi presentación. El aula está dividido básicamente, darse cuenta, en varios módulos, y cada módulo tiene unas partes digamos, de metodología. Y en la parte, sobre todo en la parte izquierda, carga porque no me quiere cargar. Bueno, básicamente, ya, ahora sí ya está cargando. Si quiere, la podemos compartir desde este momento también, desde mi ordenador, profesor Nelson, si usted lo considera necesario. Ya está, aunque si es rápido desde su computadora, desde su ordenador, profesor, y acá está, pues acá ya cargó. ¿Ustedes sí? ¿Todos la pueden ver? Sí, ya se está viendo la parte general. Entonces, ya cuando ustedes entren al módulo 2, van a poder encontrar de 1 minuto y pico de una presentación muy general de lo que va a ser el módulo 2. Hay unas actividades iniciales, unos compromisajes, un foro de bienvenida, que usted me imagino que en el módulo 1 hicieron. Este módulo de Hábitat y Cultura Ciudadana está compuesto de 2 partes y 2 partes. En la parte 1 vamos a encontrar 2 temas. Entonces, el primer tema es dentro del desarrollo urbano. Pero eso lo vamos a ver ahorita con la presentación. Ya ustedes conocen el aula virtual. Quiero resaltar del aula virtual, en cada una de las partes ustedes van a encontrar dentro de la metodología unos foros de novedades, foros de dudas, inquietudes, actividad formativa. Cada parte tiene una actividad formativa y unas guías del docente. Es lo que yo quisiera resaltar de este módulo para que tengamos nosotros una directriz uniforme. Siempre miremos primero la actividad formativa de cada una de las partes, luego los diferentes materiales de apoyo y apoyando en el orden que se les indica en la actividad formativa de cada módulo. La actividad formativa no es otra cosa que una guía resumida de la guía del docente. Cada una de las partes de todos los módulos tiene una guía del docente. La guía del docente es como un vademecum, digámoslo así, de toda la información sintetizada de lo que se va a ver en el módulo. Entonces, siempre les recomendaría que incluso si pueden imprimir la guía del docente de cada una de las partes, sería fabuloso. Ver en cada una de las partes y los diferentes tipos de material, actividades a desarrollar. Eso es básicamente lo que quería comentar del aula virtual de mi módulo. No sé, profesor Carlos, si usted quisiera complementar con algo más. Claro que sí, apreciados participantes, como ustedes ya lo conocen, ya conocen las dinámicas del aula, tenemos una exploración. Gracias, profesor Nelson. Aquí vamos una pestaña. Gracias, aquí. Por favor, profesor Nelson, me confirma si ya estamos viendo la presentación. Sí, profesor Nelson, ¿se está viendo? Sí, sí está cargando, sí, señor. Sí, apreciados participantes, Claro. Miriam, Orlando, ¿sí? ¿Sí se está viendo? Sí, sí se está viendo. Dice módulo segundo, Hábitat y Cultura Ciudadanía.
Perfecto. Entonces, lo que el profesor Nelson acabó de explicar y es muy importante, es que ustedes también hagan uso de los recursos que están en la parte general, como es el compromiso de aprendizaje, el foro bienvenida, que se presenten, ¿cierto? Aquí tenemos algunos avisos que es muy importante. La asistencia, por la asistencia no se preocupen porque el sistema lo toma de forma automática. ¿Listo? Aquí está nuestra propuesta pedagógica. Bien, y como ya lo dijo el profesor Nelson, aquí están cada uno de las partes temáticas. Otro aspecto que es importante, que ustedes ya lo conocen, quizás es que aquí en la parte superior donde está el perfil, ustedes pueden enviar un mensaje al docente o en el caso o al cualquier otro de los integrantes. Ustedes dan un clic aquí y inmediatamente les sale para mandar un mensaje. O utilizar el foro de novedades, que ya lo han hecho en el módulo número 1, que ustedes lo hicieron muy bien. Todas aquellas dudas e inquietudes que ustedes tengan, ¿cierto? En el foro de dudas y novedades, dudas académicas, dudas sobre la plataforma, con mucho gusto estaremos atentos. Y por último, aquí en la parte superior está el correo institucional del curso, info@aulavirtual.com.co o apoyo pedagógico. De mi parte, profesor Nelson, muchísimas gracias. Puede continuar con la exposición. Bueno, entonces, voy a presentar digamos, el contenido concreto de lo que va a ser el módulo. Me dicen, por favor, si lo pueden ver cargando. Mientras tanto, me gusta comentarles cómo les ha ido a todos, qué tal el día de hoy, todas las actividades. Sí me gustaría que no se cohíban si ustedes quieren participar o comentar algo que sea importante, que ustedes que es necesario de pronto decirlo, activen su micrófono y díganlo, porque estos son los espacios para crear precisamente esa cultura que todos los ciudadanos y ciudadanas necesitamos para que de verdad rollo. Bueno, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, señor. Sí, sí se ve. Sí, señor. Se ve bien. Entonces, como se ha dicho, este es el módulo 2, que se ha llamado Hábitat y Cultura Ciudadana. Bienvenidos al módulo 2. Quisiera comentar que existe un marco normativo para todo lo que es desarrollo urbano. Existen normas de carácter multilateral o digamos internacional, así como hay un marco a nivel nacional y a nivel distrital. Todas estas normas no las vamos a ver en este curso. Es más, no sería pedagógico que las viéramos ni las tratáramos. Este curso está orientado a que desarrollemos cierta sensibilidad y nos volvamos más humanos y no discutamos normas que a veces, incluso a veces son confusas entre sí, pero sí que participemos en el hacer del quehacer como ciudadanos, y eso es prácticamente lo que vamos a ir viendo nosotros. Todo este marco normativo lo vamos a encontrar en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Humano Sostenible o Sustentable, que lo facilita el IDU. Esta guía lo ha realizado el IDU en muchos años de trabajo. Es una guía muy completa que no solamente habla del marco normativo, sino habla de todos los mecanismos que tienen ustedes como ciudadanos para poder participar precisamente activamente en el desarrollo urbano de la ciudad. Les invito a que lo veamos. Esta guía de gestión social y desarrollo está en el material de apoyo de este módulo y también lo podrán encontrar en las páginas del IDU. Pero ya está en el material de apoyo, no se preocupen, no necesitan un vínculo, ahí lo van a encontrar en el material de apoyo. Entonces,
Les invito a que la lean cuando tengan un tiempito, porque es muy completa y muy concreta. Bueno, este módulo, como les he dicho desde el principio, está compuesto de 3 temas que se han dividido en 2 partes dentro de la plataforma. Esos temas son cultura ciudadana, con un subtema que trata del desarrollo urbano en Bogotá en tiempos de crisis sanitarias. El tema 2, el desarrollo urbano y el transporte urbano, pero vamos a hablar solamente de 2 tipos de transporte, porque transporte existen muchas modalidades de transporte, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el transporte masivo de ciudadanos y el transporte de abastecimiento. Y ya en la parte 2, del módulo, vamos a ver el tema 3, que dentro del desarrollo urbano, lo que es cultura ciudadana y la incidencia de la cultura y los saberes de la cultura ciudadana en la salud. Antes de proseguir, vuelvo y los felicito a todos los que hayan terminado el módulo 1, porque les recomiendo que es un módulo que se requiere mucho estudio para poder digerir todos esos conceptos y todas esas cosas que el profesor Antonio les puede haber explicado. Y todos ustedes que llegaron ya a este módulo, les aseguro que ya van a poder proseguir con los demás módulos, porque los demás módulos son digamos, digeribles desde el punto de vista técnico, y entonces se hace más fácil su manejo. Yo felicito al profesor Antonio porque pudo lograr una síntesis de todo lo que es las definiciones de desarrollo urbano en las cuestiones técnicas y de normas, y me pareció fabuloso todas esas exposiciones que hizo. Los invito a que incluso vuelvan a ver, ojalá, los materiales y los videos que pudieron quedar de esos encuentros sincrónicos, para que ustedes puedan seguir repasando y entendiendo lo que es realmente desarrollo urbano. Yo no quisiera solamente hablar solo, voy a tratar de pedirles participación a ustedes. Si ustedes pueden ver mi diapositiva, yo puse desarrollo humano, no puse desarrollo urbano, porque es que en la temática de este módulo 2 se ha buscado como objetivo que entendamos que el desarrollo urbano no se logra si no entendemos a las personas y su quehacer y su vivir y su diversidad como tal. Entonces, este módulo total con todas esas actividades y material complementario que ustedes van a encontrar, y sobre todo unos videos, hay un video especialmente un poco larguito, es casi 50 minutos, y ahorita vamos a hablar de ello, pero no es solamente para que nosotros digamos, veamos el conocimiento como algo ya acabado y como algo que alguien se inventó. Para mí el desarrollo urbano y el desarrollo humano lo venimos descubriendo con el estudio, y vamos a ir nosotros aprendiendo lo que es desarrollo humano, pero con esta palabra que a mí me encanta, y les invito a que descubramos el conocimiento. Cuando hablamos de descubrir, ¿ustedes qué entienden por descubrir? ¿Quién me puede decir algo? ¿Descubrir qué es? Que quiera comentar algo. Descubrir. Explorar sobre nuevos proyectos, sobre nuevos conceptos, ¿no? Es correcto. Pero cuando uno habla de descubrir, es que algo está cubierto. Nosotros no tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que quitar esos velos que hay, que a veces no nos dejan ver. Hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros tenemos la posibilidad de descubrir el conocimiento con solo un clic. Entonces, simplemente es que tengamos disposición, y a un clic de distancia podemos descubrir mucha información. No necesitamos a veces todo eso que en tiempos de antaño a nosotros nos tocaba hacer para poder ir a consultar cualquier libro en una biblioteca. Hoy en día las bibliotecas también se han sofisticado
pero lo bonito del conocimiento es que lo podemos descubrir entre todos y asimismo no solamente descubrir, sino construir. Vamos a mirar lo que es desarrollo humano. Yo tengo un ejemplo de desarrollo humano, una imagen que viene de la China. Ven aquí, hace parte de un conocimiento ancestral que se llama el I Ching, que es un libro de sabiduría china, y el I Ching tiene 48 enseñanzas, 64 enseñanzas, y una de ellas habla del pozo. Y ese pozo, dentro de, la literatura que habla de esa enseñanza del I Ching, dice que en casi todas las ciudades era importante construir un pozo. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué en las ciudades es tan importante construir un pozo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es tan importante construir un pozo en una ciudad? ¿O era tan importante construir un pozo? Porque ahora pues tenemos saneamiento básico, acueducto y otros tipos de mecanismos para satisfacer necesidades básicas, pero en una ciudad construían un pozo y en relación a ese pozo, incluso fuentes, se desarrollaba la vida y el comercio. ¿Por qué es tan importante construir un pozo o era tan importante construir un pozo en una ciudad? ¿Ustedes qué opinan? Sí, buenas tardes. Yo opino que es básico el tema del pozo, pues por el abastecimiento de agua potable. Pues básicamente Exacto. eso se ve en casi los centros urbanos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, recuerdo la historia de los abuelos en el Chorro de Quevedo, en la Plaza de Bolívar, donde la gente bajaba, se acercaba para abastecerse de agua, para todas sus necesidades básicas, cocinar, asearse, en fin. Entonces considero que todas las agrupaciones pues humanas hemos tenido necesidad de ubicarnos alrededor de fuentes de agua. Lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros lo podemos ver aquí en el país. La mayoría de ciudades se desarrollaron cerca a caudales de ríos importantes, el Magdalena, el Cauca, en fin, el Amazonas inclusive también. Sí, señor. Muy bien. Eso era lo que ustedes, y a medida que ustedes quieran participar y que opinen, porque esto es muy importante. A eso voy yo, y tengo dos palabritas para desarrollar lo que para mí es el desarrollo humano. ¿Qué es más importante? ¿Querer o necesitar? Porque es que dentro del desarrollo urbano, cuando se van a construir vías, puentes o acueductos, siempre está como esa, pugna entre el querer y necesitar. Nosotros siempre queremos de pronto un puente colgante muy bonito, espectacular sobre una vía, pero ¿será que lo necesitamos? Entonces, es esa la pugna entre que muchas veces colisiona con nuestros intereses y nuestros sentimientos, porque nosotros como ciudadanos queremos muchas cosas, pero ¿será que sí necesitamos esas cosas? Entonces los invito a que reflexionemos sobre eso, porque muchas veces, hasta peleamos y discutimos con los diferentes servidores públicos que adelantan diferentes tipos de proyectos y no los entendemos, porque es que por encima del querer hay las cosas bonitas, si se necesita realmente ese tipo de proyecto con determinada o tal cual envergadura. ¿O ustedes qué opinan? A ver, ¿alguno de ustedes qué opinan sobre qué sería más importante, querer o necesitar? Pues pienso que es más importante la necesidad, porque es el sentir de un grupo de personas para satisfacer una necesidad específica. O sea, la necesidad por la necesidad. Exacto, Isa. Eso es lo que yo quiero que empecemos nosotros a sintonizarnos con, los objetivos de este módulo, porque es que las necesidades básicas de todo ser humano son esenciales para la vida y el desarrollo. Pero cuando a veces no se entienden las necesidades y se confunden con los sentimientos y con nuestra forma de actuar, entonces ahí es donde empezamos a colisionar con realmente lo que se necesita en una ciudad para que evolucione. Dentro del temario que ustedes van a poder ver dentro de la guía del docente que yo les recuerdo,
la guía del docente fue construida muy sincréticamente para que prácticamente toda la información del módulo está en la guía del docente. Entonces, les recomiendo que la tengan de primera mano, obviamente con cada actividad formativa, porque en cada actividad formativa ustedes van a poder encontrar los vínculos de cada una de las actividades que se van a desarrollar. Entonces, vamos a encontrar lo que es el concepto de hábitat y el concepto de cultura ciudadana. A mí no me gusta hablar mucho de cada concepto. En la guía está el concepto de hábitat, incluso etimológicamente lo que significa hábitat. Pero básicamente yo destaqué que el hábitat a nivel, digamos, conceptual se puede resumir en lugar, ciudad, que entendamos que vivimos todos como una comunidad, que es de una misma unidad, y por eso tenemos que empezar a pensar como si fuéramos uno solo. A veces suena hasta como religioso cuando hablamos de comunidad, o suena como hasta complejo decir comunidad, pero es importante entender que hábitat ciudad es un lugar en donde todos vivimos en comunidad porque compartimos cosas, vías, la tienda de Don José, supermercados, compartimos todos y por eso es importante que entendamos que vivimos en comunidad. Ahora, el concepto que más me gusta a mí, cultura ciudadana. Cuando hablamos de cultura ciudadana, entender que no es otra cosa que un conjunto de filosofías, ideologías, incluso religiones y sobre todo diversidad. Eso es cultura ciudadana. O sea, la cultura ciudadana está compuesto de muchos elementos y es importante que por medio de la educación alcancemos ese conocimiento para que podamos entendernos y que todos tengamos como una sincronía y aceptando nuestras diferencias y aceptando nuestros diferentes, digamos, formas de pensar. En este módulo vamos a ver algo que yo pude investigar, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 17 puntos que muchos países, luego de muchas, digamos, disertaciones y encuentros, pudieron concluir que con esos 17 objetivos el ser humano puede perdone la redundancia, puede desarrollar el urbanismo, se puede desarrollar dentro de las ciudades con armonía si se cumplen cada uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, se llaman. Y los vamos a ver con actividades muy concretas que ahorita se las voy a explicar así someramente también. Pero como iba diciendo, el eje, digamos, fundamental de este módulo es ese concepto de cultura ciudadana. ¿Qué es cultura ciudadana? Entonces, la cultura ciudadana se convierte en protagonista, o sea, cultura ciudadana son ustedes los que están tomando este curso en este momento. Ustedes son cultura ciudadana, porque desde este momento ustedes están volviendo protagonistas del desarrollo humano sostenible o el desarrollo urbano de la ciudad, porque bien ustedes pueden empezar a entender qué es el desarrollo urbano y cómo se puede desarrollar de una forma sostenible y armónica. Y entonces vamos a encontrar ciudadanos, gobierno, organismos internacionales y sobre todo lo que más me gusta hoy en día, que gracias a la presión de, digamos, los organismos internacionales y los convenios que el mismo país ha suscrito con organismos internacionales, Colombia se ve casi obligada a atender de primera mano la participación del ciudadano. O sea, la participación simple y llana se ha convertido casi como en un derecho fundamental de todo ciudadano a participar en el quehacer del funcionario público como tal. Bueno, vamos a encontrar entonces dentro del módulo unas actividades y de antemano les digo, van a encontrar una de las primeras actividades es entrar a un vínculo que los va a sintonizar con una página de la misma organización de la ONU,
que se llama El Profe de L, y esta página tiene varias actividades, no solamente tiene la actividad del video interactivo, que yo les invito a que lo realicen con calma, despacio, no necesitan correr. Lo que me pareció fabuloso de este video es que es un video y usted lo cliquea, uno lo cliquea y se desarrolla, el video dura como 7 minutos, y durante los 7 minutos se detiene como 3 o 4 veces para preguntarle si usted ha podido entender lo que está exponiendo. Entonces me parece fabuloso. Esa es la actividad 2 de ese vínculo que yo les comparto. Solamente realicen la actividad 2 en la guía, y en la actividad formativa se les insiste que solamente les exigimos o les sugerimos que realicemos la actividad 2. Dentro del módulo y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son 17, ustedes los van a poder ver y muchos de ustedes de pronto ya los conocen. Yo quiero destacar uno de los 17, porque tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible, o digamos el desarrollo urbano dentro de la ciudad. Ese es el objetivo número 11. Ese objetivo también tiene un apoyo o un material de apoyo, que es un plegable que se llama Ciudades Sostenibles. En ese plegable y en ese material de apoyo ustedes van a poder encontrar, digamos, los elementos conceptuales básicos de lo que es este objetivo para la Organización de Naciones Unidas, dentro de unos proyectos que tienen fabulosos, pero es muy concreto, apenas son dos paginitas, pero tiene conceptos muy importantes sobre lo que son ciudades sostenibles y por qué son importantes, y por qué este objetivo se convierte como el eje de los demás objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, hasta aquí, no sé si yo he hablado muy rápido o muy despacio, hasta aquí hay alguna pregunta. Demos, profesor Carlos, aunque sea 1 o 2 preguntas o de pronto comentarios sobre lo que hemos expuesto. Claro que sí, profesor Nelson. En este momento, primero que todo, lo hemos compartido a los participantes en link de asistencia. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, ninguna opinión en el chat. Entonces, hasta ahora solamente han estado saludando todos. Diana Romero también saludó, y así sucesivamente. Entonces, por ahora no tenemos en el chat ninguna pregunta. No sé si alguno de los participantes quiera formularle alguna pregunta hasta el momento al profesor Nelson Enrique. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a proseguir. Dentro del temario, yo les había comentado que existe un subtema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo con el bendito COVID-19, pero resulta que en Bogotá y en el mundo, en 1918 hubo una gran pandemia que se hizo llamar la Gran Pandemia Mundial de 1918. Yo les invito a que miremos un video en el aula virtual en su momento, cuando ustedes así lo estimen. Es un video que, como les comenté, es de una gran historiadora, y en ese video nos sintetiza esa historiadora con imágenes con fotografías de la época, lo que vivieron los bogotanos en esa gran pandemia mundial, y prácticamente nos muestran al final algunas de las cosas que hicieron en ese entonces nuestros antepasados, hace un siglo, sobrellevar esa pandemia y poder seguir adelante. Me parece fabuloso ese video. Los invito a que lo vean, y sobre todo que tenemos un foro que nos da la oportunidad de que participemos sobre lo que percibimos sobre ese video y lo que percibimos en este momento con la pandemia actual del bendito COVID-19. Ahora, el tema 2 de este módulo, desarrollo urbano, pero dentro del contexto del transporte. ¿Qué es eso del transporte? Hay unos materiales que
hay también un material de apoyo que resume concretamente lo que es el transporte, pero sobre todo el transporte masivo y abastecimiento. Y miren que yo les adelanto, no quería adelantar mucho, pero se hace un paralelo sobre la importancia del transporte ciudad, tan así, tan importante como la misma sangre dentro del cuerpo, y por eso es importante que podamos mirar por qué, cómo es eso de que el profesor compara el transporte con la sangre. Y precisamente les invito a que en su momento también llenen una encuesta sobre lo que ustedes opinan sobre ese material que me pareció genial. Entonces, como les iba diciendo, vamos a poder ver vamos a poder ver la importancia del transporte y por qué es importante el transporte, tanto masivo como de abastecimiento. Y van a ver unos videos bien interesantes que van a poder, que nos van a dar a entender qué es eso del Transmilenio, quién se lo inventó, por qué, cuántas personas pueden movilizarse en este medio de transporte, en fin. Hay unos videos bien interesantes que están también en los materiales de apoyo y audiovisuales. Acá llegamos a la parte 2 ya terminamos, salimos de la parte 1 y entramos a la parte 2 ya de nuestro módulo. Y entonces hablamos de lo que es cultura ciudadana y salud. Si yo les comenté ahorita que para mí cultura ciudadana eran ¿quién? ¿Qué era? Nosotros somos cultura ciudadana, ustedes son cultura ciudadana. Todos los seres, todos los ciudadanos somos cultura ciudadana. Y por eso es tan importante nuestro quehacer para la salud. Hoy en día andamos con mucho estrés, muchas preocupaciones en torno a que incluso ya quieren volver digamos, a tomar otras medidas porque otra vez vuelven a subirse los picos de contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo, y me voy a atrever a comentarles algunos pareceres en torno al COVID, no politizando, evitando politizar, pero sí como investigador que soy en torno al tema. No soy médico, pero me gusta leer mucho y me gusta investigar. Y entonces, para mí la cultura ciudadana y la salud se puede resumir en dos temas, en lo que es el cuidado individual y el autocuidado, que precisamente es uno de los temas que vamos a ver en el módulo. ¿Qué es eso del autocuidado o el cuidado de los demás? Es un tema específico y lo vamos a ver, pero sobre todo entender que dentro de nosotros está defender a nuestras personas más cercanas y como una gota de agua en un lago se expande nuestro propio cuidado, autocuidado, se expande a los demás, cuidar a los demás. Yo tengo un concepto que se llama carga viral. Desde el punto de vista médico, la carga viral se puede entender, digamos, desde dos vías. La carga viral ya, digamos, patológica, que ya tiene una persona que se contagió de determinado virus o bacteria, o la carga viral que todos los seres humanos tenemos dentro de nuestra vida o diariamente. Todos tenemos carga viral. O sea, y en esta investigación les quiero compartir, curiosamente, en el módulo y en el aula virtual no van a encontrar ustedes por ninguna parte cuando el profesor hable de carga viral, porque este tema no lo toco en el módulo, pero sí quería traerlo a colación en esta exposición. ¿Qué es eso de carga viral desde el punto de vista del quehacer de nosotros? Entonces, la investigación me daba a entender a mí lo siguiente. Nuestros abuelos nos decían, mijito, usted tiene dolor de garganta o tiene gripa con malestar y congestión nasal, y uno le decía, sí, abuelita, o sí, abuelito, y nos decía, haga gárgaras de aguasal, porque resulta que la sal mezclada con el agua hace que el pH de nuestra garganta cuando se hacen gárgaras se equilibre, y ese pH no deja sobrevivir ni bacterias ni virus mientras dura, digamos, el efecto de las gárgaras de aguasal. Entonces, esto suena de pronto muy simple, pero es una de las cosas que yo les voy a comentar por experiencia propia,
Yo he sentido que hace más o menos, por ahí a mediados de mayo del año pasado, yo tuve unos malestares que yo nunca había sentido. Obvio, yo pienso que más de uno de nosotros habrá tenido COVID ya, y como ustedes deben entender y si ustedes han podido investigar, el COVID-19 hace mucho tiempo que está entre la humanidad. Lo que pasa es que tuvo una mutación, sacan últimamente precisamente el desborde de la contaminación, y esas mutaciones son las que vuelven más resistente y fuerte precisamente estos, digamos, virus. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Nos cuidemos, y de vez en cuando, en vez de tomar tantas drogas, escuchemos a nuestros abuelos. Y les comento una experiencia. Yo tengo un excuñado que vacunaron, ¿con cuál de todas las vacunas? Como el 9 de enero, en España, en Madrid, lo vacunaron. Y a los 7 días resultó que le dio COVID, es recién vacunado y estuvo, mejor dicho, según lo que comentó, estaba muy enfermo, y yo le dije, oiga, ¿será posible? Yo le comenté, le sugerí, ¿será posible que usted haga, ahí donde usted lo tiene, que consiga agua y haga gárgaras de aguasá? Y las hizo, y me dijo que a la media hora ya se sintió súper bien. Son cuestiones que uno dice, ¿será que son psicológicas o no? Pero les invito a que prueben en ustedes esos muchas veces caseros, pero que no son tan caseros, sino que tienen una fundamentación incluso que tiene que ver con el pH y el potencial de hidrógeno. Como les digo, cuando el ser humano lo tiene bien equilibrado, no deja precisamente que se proliferen bacterias o virus, que es lo que genera precisamente la carga viral, y es lo que sobrecarga nuestro sistema inmunológico, y por lo tanto nos enfermamos. Hasta aquí, o algún aporte. No sé si es que hablé mucho yo. Listo, profesor, aquí estamos verificando. Todavía me están preguntando sobre el link de asistencia. No, listo, no. Por ahora, profesor Nelson Enrique, no hay ningún aporte. No sé si alguno de los participantes quiera hacer alguna alusión sobre la temática de la cultura y de la cultura del autocuidado. ¿Algún? El profe, escuchándolo atentamente, porque es bien sabido que pues nosotros en Bogotá tenemos la población multicultural, ¿no? Y esos saberes de los que usted habla, que vienen de nuestros ancestros, vienen de culturas campesinas que en algún momento, pues, sí, se usaron cuando no estaba tan desarrollada la tecnología. No queriendo decir que pues uno no debe acudir a sus controles médicos y todo, pero se entiende muy bien en el marco de lo que su merced habla, que es tan importante que nuestro sistema día a día esté bien, que no esperemos a que colapse pues para poder entrar ya como en una decisión de organización y autocuidado. Y pues obviamente que en relación con lo que hablaba anteriormente, el transporte y todo tiene mucho que ver. Entonces, escuchándolo atentamente, profe. Gracias, Francis. Mire que en torno a la carga viral, es importante que nosotros entendamos que esto de la pandemia tiene de todas maneras situaciones que de pronto se nos salen de nuestro entender. Hay de pronto hay una compleja situación que incluso podría involucrar cuestiones no me atrevo a decirlo de pronto, hasta económicas, pero no nos dejemos aquietar, movámonos. Uno de los más grandes enemigos de las bacterias, de los virus, es la actividad. Movámonos, tomemos el sol, como dijo Franci, cuidémonos, tomemos los chequeos respectivos, vayamos al médico, pero no nos dejemos encerrar, evitémonos los encierros, porque es que el autocuidado no es solamente el tomar pastillas y drogas, el autocuidado es cuidarnos y no dejarnos incluso afectar psicológicamente, porque estos encierros, por ahí he escuchado y he leído que los encierros nos pueden estar afectando más que el mismo virus. Entonces, les invito, movámonos, el transporte es necesario para la vida, movámonos de un lado a otro, produzcamos, seamos proactivos, en fin.
Dentro de la cultura ciudadana, ahorita, si hay oportunidad de que hablamos porque creo que tiempo va a haber dentro del tema 3 de la cultura ciudadana y salud. Yo le di un enfoque diferenciado al tema del autocuidado y ustedes se van a dar cuenta en un video que les invito a ver dentro del aula. Es un video que a mí me dejó pensando mucho, porque es que nosotros no nos vamos a encontrar con virus y personas enfermas desde el punto de vista médico. Nos vamos a encontrar con mucha miseria y con muchos problemas de desigualdad, porque uno de los efectos más grandes de la pandemia son precisamente los efectos de quiebras de personas, desempleo, y todo eso hace que se aflore, ¿qué? Lo que hablamos desde un principio, se afloren las necesidades vitales, y una persona con necesidades vitales desatendidas, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona con necesidades vitales desatendidas? Hace locuras. Entonces, les invito a que participen también precisamente todos, que yo le llamé el foro 2, para que construyamos las respuestas y las soluciones. Y les digo, todos estos, digamos, resultados de estos foros y estas encuestas que yo les propongo en este módulo, en el foro de novedades vamos a publicar, digamos, las conclusiones de estos, digamos, encuestas, para que de esa forma sigamos construyendo ciudad, sigamos construyendo cultura ciudadana, pero entre todos. Y esto va a ser magnífico y de antemano me parece que así va a ser. Pero entonces, yo les pregunto, ¿por qué tenemos desde el punto de vista del autocuidado y el cuidado del otro? He comentado algunas situaciones y ustedes también lo han mencionado. ¿Por qué tenemos que cuidar a los demás? O sea, cuando uno le dicen, qué pena que lo diga yo de la forma como lo voy a decir, usted tiene que cuidar a los demás. Cuando a mí me decían tiene, yo decía, yo tengo que es morirme, pero desgraciadamente en una ciudad y dentro de la cultura ciudadana sí tenemos que cuidar a los demás. Pero entonces, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar también o ayudar a cuidar al otro. Es la pregunta que yo quisiera que ustedes me ayudaran a resolver de pronto al final, cuando termine la exposición. Por favor, que quede planteada la pregunta. Entonces, está el foro 2. Vamos a encontrar dentro de la temática 3 también un subtema que es el concepto de ciudades pluriculturales. ¿Qué es eso del pluriculturalismo? Pero entonces es un material que me pareció muy al lugar en compartirles, que es Ciudades del Mundo de la OCDE, que es una organización que recientemente Colombia se vinculó, y es un material muy bonito. De pronto es un poco extenso, no les digo que es obligatorio verlo, pero sí nos complementaría el concepto de lo que es ciudades pluriculturales, y ahí está servido como ayuda o material de apoyo en el módulo. En este digamos, módulo se sirvió como un tema, un taller que se llama Microbalances de la pandemia. Microbalances de la pandemia. Entonces, sí, porque en un curso que no es tan prolongado, nosotros no podemos hablar de balance de la pandemia del COVID, porque, pues, ¿cómo podemos, para poder estudiar a fondo los balances generales que puede generar una pandemia como la de COVID-19? Es muy complejo en un curso. Entonces, encontré un video fabuloso de la UNICEF, en el que le preguntaron a niños menores de 12 años cómo quisieran que sea el mundo después de la pandemia. Y miren, a mí me hicieron llorar más de uno de esos balances de lo que perciben los niños menores de 12 años sobre lo que es el mundo post pandemia, cómo lo quisieran. Entonces está servido ese video para que nosotros entendamos los balances de la pandemia, pero con ese video, ustedes luego de verlo, les invito a que hagan el taller. El taller también
lo compartimos en el aula con un vínculo para que ustedes construyan el taller y elaboren el conocimiento. Perdona que lo diga, muchas veces uno dice, pero ¿cómo así, profesor? ¿Usted quiere que basemos un taller de lo que opinen los niños? Sí, porque es que desgraciadamente nosotros como seres humanos creemos que no podemos aprender de todas las personas, de todo el mundo. En una ciudad pluricultural como Bogotá podemos aprender de la persona de la calle, el reciclador, del tendero, del panadero y sobre todo de los niños que muchas veces su sentimiento y su sabiduría interna de una forma muy simple, pero nos ayudan a entender precisamente qué es cultura ciudadana. Y les invito a que vean ese video que les va a fascinar. Hasta aquí, profesor Carlos, no sé, yo prácticamente, no sé si fue que avancé muy rápido, pero eso era lo que les quería compartir por ahora en este encuentro sincrónico. Si tienen algún comentario, les aceptamos los comentarios. Si tienen preguntas, mejor todavía. Pero para finalizar, yo quisiera comentarles, les reitero, la guía del docente. Las actividades formativas de cada una de las partes son prácticamente, digamos, nuestras partituras para poder entender este módulo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes o aportes? Bienvenidos, profesor Carlos. Claro que sí, profesor Nelson. Franci nos habla, es un acto de corresponsabilidad del cuidado. Isa también nos habla sobre la importancia de los virus. Gladys nos habla sobre su opinión acerca de lo que usted comentaba sobre el autocuidado, y el señor Orlando Caicedo está pidiendo la palabra. Entonces, Orlando, por favor, tiene el micrófono. Muy buenas tardes para todos, compañeros, profesores. Primero que todo, agradecer por la exposición tan, como le digo, tan fácil de entender. Se me facilita mucho entender cómo está tratando de hacer eco de la misión de este curso. Resalto lo último que acaba de mencionar, profesor. De pronto nosotros los adultos hoy en día, si me lo permite, yo resido en la localidad de Bosa hace 20 años y uno tiene que aceptar que pues con los años también tuvimos nuestras oportunidades, nuestras épocas, pero tal vez esas oportunidades y esas épocas no las supimos aprovechar en su justo momento, porque pues no creíamos de que en algún momento nos fuera a suceder a nivel mundial lo que ya sabemos todos. Pero desde la hipótesis que usted parte de los niños, y de pronto mucha gente nos molesta o le molesta, o hay gente que verdaderamente pues tampoco ni le molesta, pero sí es la realidad lo que usted menciona. Es difícil entender a los niños, como usted lo decía, porque pues tienen una perspectiva totalmente diferente. Yo lo observo porque pues tengo un niño que apenas va a cumplir 2 años y con mi esposa a veces nos preguntamos qué va a hacer de él cuando tenga que salir a la calle y entienda que ya no tiene que usar el tapabocas. Son cosas que uno observa y pues de antemano uno tiene que estar preparado para los cambios, y no siempre uno tiene que ver que los cambios son negativos. Todo cambio es un prospecto, positivo o negativo, dependiendo del punto de vista. Pero lo que usted manifestaba ahorita, pues en contraste, es de ver que las personas tenemos que entender que el bienestar común, como siempre se ha mencionado de manera fácil, es decir que está sobre el bien particular, pero no es tan fácil en la realidad digerirlo. ¿Por qué? Porque uno ve a los niños en su inocencia y olvida que uno también fue niño, y olvida que aún seguimos siendo niños, pero que ya no queremos actuar como niños. Y aunque a veces nos critiquen, nunca debemos dejar esa niñez, porque pues esa niñez es la que verdaderamente a veces, con esa sensibilidad y esa inocencia que nosotros a veces perdemos y simplemente acudimos de pronto a la malicia, al estar siempre en un estado de defensa, en que si alguien me llama la atención, y haciendo eco a lo que usted mencionaba en la clase,
de por el hecho de que yo salga a la calle sin tapabocas y no tener en cuenta que verdaderamente pues estoy poniendo en riesgo a la demás comunidad o yo mismo me estoy exponiendo, olvidando las recomendaciones. Más que un comparendo es verdaderamente la salud. Un comparendo se paga, pero la salud cuando se pierde no hay nada que la pague. Pero la perspectiva es esa, el aprender de los niños, de que hoy en día entiendan, porque observan los niños muchas veces y ingenuamente le dicen a uno, ¿y tu tapabocas dónde está? ¿Por qué no te pusiste el tapabocas? Y uno pues se queda callado. Pero si observa a una persona, uno de pronto de la misma edad, sin importar el género, llámese hombre o mujer o intersexual o heterosexual o homosexual, como se quiera llamar, uno en ese aspecto se pone de manera agresiva y a la defensiva, cuando lo que estamos haciendo es precisamente es como tratar uno a las personas como quisiera que lo trataran, ¿no? Pero siempre esto es de pronto la manera negativa en que nos hemos visto. Yo veía esta mañana de pronto una interpretación de las personas que cuando salió el decreto que sacó la alcaldesa el día de hoy respecto a tener que volver al 4x3, una nueva modalidad de trabajar 4 días, descansar 3, pero me preguntaba acerca de una observación que hizo una señora, y las personas que nos quedamos juiciosas en todo este tiempo en la casa, ¿qué hay para nosotros? Entonces, uno opinaría que la desobediencia civil es necesaria como solución a un problema, o qué necesariamente nosotros los humanos tenemos que ver, porque pues es justa la reclamación de esa persona que decía, y yo que siempre he estado juicioso en la casa esperando a que todo acabe, y el mismo gobierno, la misma situación, la misma sociedad impulsa que se salga, pero yo que no salí porque estaba preocupado por los demás, no me estoy beneficiando, sino por el contrario, me sigo encerrando, me sigo muriendo, porque el encierro nos está matando. Y de una manera constructiva, respetando lógicamente cada uno de los compañeros y participantes que tienen acá y su profesión, verdaderamente el encierro, quizás post pandemia, como usted lo mencionaba, profe, quizás ese encierro, ojalá no vaya a matar más personas que lo que verdaderamente está haciendo esta pandemia. Es una reflexión, pero tenemos que seguir el ejemplo verdaderamente, lo que es ser niño, aceptar los errores, aceptar que nos equivocamos y aceptar que tenemos que volver a ser unas personas asertivas y no actuar siempre de manera defensiva. Eso era lo que quería colocar como aporte, profe. Muchas gracias. Muy bien, Orlando. Excelente. Orlando, yo comparto todo su sentir y siempre he tenido esa idea. Por eso mi invitación desde un comienzo, cuando hablamos de transporte de abastecimiento y transporte de colectivo o masivo, que es uno de los temas de este módulo, es que entendamos lo que es la movilidad, la vida. La movilidad es trabajo, la movilidad es productividad. Nosotros, en cierta forma, debemos participar activamente con los funcionarios públicos para que manifestemos ideas de cómo debe ser esa movilidad para que no se pare la productividad y no se pare la salud y la vida dentro de una ciudad. O sea, nos hemos dado cuenta por otros, digamos, en otros países, en otras ciudades, que no han detenido totalmente, digamos, el dinamismo de las ciudades. Entonces, ¿por qué no aprendemos de esas experiencias también para que de esa forma no paremos la vida? Porque es la movilidad es la vida. Por ejemplo, dentro de la guía, las guías que tiene el IDU, de la guía social, se habla de movilidad sustentable o sostenible. No solamente tenemos que movernos en vehículos como el Transmilenio o en los buses, también debemos buscar otros medios. Y se habla, por ejemplo, de las ciclorrutas. A veces uno dice, pero ¿por qué es tan importante? Porque una de las recomendaciones que todos los médicos dan en estos tipos de, digamos, emergencias sanitarias pandémicas es que no hayan aglomeraciones, que haya ventilación en los lugares donde nos encontremos. Entonces, ¿qué más bonito es que podamos utilizar precisamente las ciclorrutas? Pero nos encontramos con otro problema. Salimos con nuestra bicicleta y como hay personas hay personas en la ciudad con situaciones apremiantes, pues nos roban la bicicleta. O sea, vamos a encontrarnos precisamente con muchas problemáticas sociales que se articulan y nos vamos
no, es que no vamos a poder andar en bicicleta porque ya me la robaron qué días, entonces seguir en Transmilenio. Pero entonces precisamente lo que debemos es entre todos empezar a buscar soluciones por encima de simplemente criticar, sino participar, no tener miedo de hablar. Estos escenarios y estos cursos son para eso, para que todas esas inquietudes nosotros podamos manifestárselas a las personas que toman decisiones y que de una u otra forma nos pueden ayudar a construir ciudad de una forma más armoniosa. No sé qué otra persona quisiera comentar algo, alguna pregunta. Profesor Nelson, ¿me Dígame. escucha? Sí, se fue el sonido. Yo lo estoy escuchando. Gracias. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Profesor Nelson. Sí, señor. Aquí Franci nos está comentando que excelentes aportes hechos por los participantes y por el caso suyo. También Luis Gabriel agradece la exposición y la charla en la tarde del día de hoy. Por ahora no hay más aportes en el chat. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta o inquietud. Sí, preguntas. Decía un profesor antiguo en la universidad, o fui muy claro o simple en mi exposición, o de pronto no expliqué muy bien las cosas, entonces nos toca volver a comenzar. No, mentiras. Sin miedo, por favor, aportes, preguntas, inquietudes. Buenas tardes. Buenas. Está docente, compañeros y compañeras. Cuéntenme eso, esa energía. Gracias. No, excelente temática, muy buena la clase, me pareció muy clara. Un tema pues que en este momento nos está tocando a todos. Y nada, no, o sea, me pareció que fue súper claro el tema y muy valioso, muy bien explicado. Entonces, nada, muy agradecida con esta clase. Muchas gracias, docente. A usted. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Bueno, buenas tardes. Marisol, sí. Cuéntenos. Mira, es que realmente, de acuerdo con mi compañera que acabó de hablar, agradecidas, unos temas que realmente nos interesan a todos como comunidad. Y considero que para el desarrollo urbano y la cultura ciudadana debe empezar todo por uno mismo. O sea, nosotros debemos concientizarnos y apropiarnos de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de quererla para sí mismo también aportar un granito de, como se dice, un granito de arena de cada uno y pues dejar una ciudad más amigable y pues de acuerdo con las necesidades de todos. Bien, Marisol, es que ese es el objetivo para mí esta charla, de que todos construyamos cultura ciudadana, que entendamos a los demás, que entendamos la diversidad, que nos entendamos unos a otros dentro de las diferencias que podamos tener, que entendamos qué es eso de ambientes incluyentes. Todo eso lo vamos a poder ver en los próximos módulos que van a ser fabulosos. Hay unos profesores espectaculares, pero sobre todo en este módulo los temas están servidos. Espero que puedan seguir participando. No sé, profesor Carlos, ¿hay alguna otra persona que quisiera comentar algo? Marisela Sandoval nos comenta, considero que es importante tener en cuenta en todos los procesos de cultura ciudadana, tener en cuenta el sentir del otro, la necesidad del otro. Si bien es cierto que parte de uno mismo, no debemos olvidar al otro. Interesante aporte de Marisela Sandoval, que está muy en el hilo que usted comentaba hace un momento sobre la importancia de por qué yo debo cuidar a los demás, por qué yo debo ser corresponsable en ese sentido. Profesor Nelson, tiene la palabra. Sí, como lo han comentado ustedes, una de las cosas que yo siempre me tracé como objetivo en este módulo es que entendamos que cultura ciudadana, cada uno de nosotros somos cultura ciudadana,
pero entonces dentro de esa cultura ciudadana vamos a encontrar personas totalmente opuestas a nuestras ideologías, a nuestras creencias, y entonces tenemos que partir de la base del respeto para poderlas entender, pero también hay que transmitir a través de buenas maneras el sentir de que por medio del respeto nos vamos a ir entendiendo, por medio de ese diálogo, que precisamente es uno de los temas del módulo 3, que lo van a poder ver con el profesor Vicente, que es un tema espectacular. Pero entonces es poco a poco vamos a construir ciudad, poco a poco vamos a poder entender qué es cultura y vamos a poder entender todo ese sinnúmero de personas que piensan diferente a nosotros, pero que de una u otra forma hacen parte de esa comunidad y debemos aprender a convivir para poder ser productivos y empezar a cuidarnos unos a otros. ¿Preguntas? No sé. ¿Preguntas, dudas? Sí, profesor Nelson, aquí Ana nos comenta: la participación es una pública y todos tenemos derechos y deberes, y exponiendo nuestras ideas y conceptos construimos una verdadera ciudad. Y sobre todo esta respuesta de Ana está muy al hilo del tema del módulo número 2. ¿Sí o no, profesor? Sí. Mire, y sobre todo cuando se habla de derechos y deberes, porque es que yo soy abogado y me gusta mucho hablar de derechos, pero porque es que los derechos, digamos, son como la piedra angular del quehacer normativo en el mundo, los derechos, pero involucra un deber y eso es muy importante. Incluso, menos mal que habló esta compañera y participante de esto, porque es tan importante entender que, por ejemplo, cuando hablamos de algo tan simple como el derecho a la salud, tengo derecho a la salud, ¿cuál sería el deber que se contrapone al derecho a la salud? Es cuidarnos la salud y ayudar a cuidar a los demás, pero muchas personas de pronto que están en su proceso, digamos, de aprendizaje de la vida, no se cuidan la salud, fuman, son desordenados, tienen una vida totalmente de vicios y no se dan cuenta que no solamente están dañando su salud, el deber a la salud para estar en contraposición al derecho a la salud involucra incluso recursos del erario público. O sea, si usted no se cuida la salud, ¿qué es lo que? No, voy a sacar una cita en la APS porque es que como el gobierno me tiene que dar la salud, pues yo iré al médico para que me cubran todas las cosas y yo no me voy a preocupar por mi salud. Precisamente esas son las cosas que tenemos que articular y sensibilizarnos los unos a otros para cuidarnos, entendiendo precisamente que tenemos derechos, que tenemos deberes. ¿Qué otro tema o inquietud tengan? Pero hay muchas cosas que quisiera comentar, pero si no hay ningún aporte... Profesor Nelson. Sí, dígame, profesor Carlos. Ana Felisa nos comenta: todos formamos cultura para el bien de la ciudad y pues de nosotros mismos. Esto está muy encadenado a aquello que usted, a partir de su experticia y conocimiento, manejaba al principio de la charla y lo que nos han dicho a lo largo de las políticas de salud pública a lo largo de esta pandemia, que es el transporte y la movilidad. Qué tan importante es sabernos en ese momento tomar las decisiones, en qué momento usar el transporte público, cuál es mi corresponsabilidad, hasta dónde llega mi derecho y mi deber frente a este manejo. Entonces, profesor, siento que la respuesta de Ana Felisa también es muy de la mano al tema o al objetivo de aprendizaje número 3 sobre la movilidad y la responsabilidad del transporte público en la ciudad. Bueno, yo con respecto a la movilidad, yo siempre he dicho, se enferma más estando quieto que en movimiento. O sea, si bien es cierto, tenemos que empezar a adaptarnos a la nueva normalidad, porque es que después del COVID no va a haber no vamos a volver a la normalidad, todo va a ser diferente. Y espero que sea diferente, porque me daría mucha tristeza que volviera a la normalidad. Los seres humanos tenemos que aprender de todas estas experiencias. Volver a la normalidad para mí sería volver
a un paso atrás dentro de la evolución de nuestra conciencia. Volver a la normalidad es no ser conscientes del uno y del otro, no ser conscientes del papel tan importante que tenemos como individuos y como cultura ciudadana que somos. Entonces, no estoy de acuerdo que nos quedemos quietos. Debemos exigir dentro de las políticas públicas de que haya una alternancia no prolongada en estos digamos, retenciones o retenciones involuntarias que no sean tan prolongadas, porque precisamente como dijo también uno de sus compañeros, él decía, yo que me quedo quieto aquí porque no quiero contaminar ni quiero generar de pronto más contaminación, ¿yo qué gano? Precisamente en todas esos, digamos, localidades donde van a haber de pronto, Dios no lo quiera, pero supuestamente parece que sí, que van a haber nuevamente medidas muy restrictivas de la movilidad. Entonces, si nos hacen recluir, tiene que haber una solución para esa reclusión, porque no vamos a vivir del aire, tienen que haber más apoyos. Esto suena como a veces hasta como algo socialista, pero no significa de socialismo que nos apoyen con mercados, porque si yo no puedo ir, no, el de la tienda cerró porque quebró y yo para irme a movilizarme me arriesgo a que me infraccionen. Entonces tienen que haber que nos satisfagan esas necesidades básicas de alimentos o provisiones esenciales, pero como yo no estoy de acuerdo que sean prolongadas, todo tiene que ser mientras ocurren situaciones extremas. Entonces, está muy bien todos esos aportes que nos han comentado y pues no sé, profesor Carlos, veo que hay alguna otra por ahí, sí, ¿me pareció? Profesor Nelson, la participante identificada con MPB nos está solicitando la palabra, tiene una pregunta, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Sí, ahora que surgió el tema del transporte, la movilidad, a mí me pareció algo muy curioso que se cerraran ciertas UPZs donde ni siquiera había alto índice de contagio, pero de contagios. Pues dijeron que sí. Eso me pareció muy curioso, y lo segundo más curioso es que cuando yo fui a subirme en un Transmilenio, eso iba repleto. Entonces, eso es lo que me parece curioso, ¿no? Que cierran unas UPZs, pero entonces yo no sé si era que de pronto en el Transmilenio se presenta inmunidad, o no sé si de pronto ahí no se presenten contagios, pero sí me pareció bastante curioso ese tema cuando había pues el boom de contagios, ¿no? Gracias, ese era mi aporte. No, excelente, excelente, porque todo eso va muy en sincronía con los objetivos de este módulo. Y pues no sé, estoy muy contento porque los veo de verdad muy entusiasmados, muy animados. Este módulo 2 pues va a ser muy concreto, muy específico, porque tiene unos temas muy limitados dentro de lo que es la cultura ciudadana y la salud, y lo que es la importancia del transporte y la movilidad en una ciudad. Y es uno de los temas que de pronto me gustaría, ya que hay un poquito de tiempo, ¿sí tenemos tiempo, profesor Carlos? Sí, señor, todavía tenemos algunos minutos más. Invitamos a todas las personas que se encuentren acá con nosotros, Ángela Rodríguez, Luis Gabriel, Ana Felisa, Sandra Rocío, Margarita, Isa, Beatriz, en fin, los demás participantes, para que si tienen alguna duda, como lo comentaba el profesor Nelson Enrique, podamos generar preguntas, inquietudes que están directamente relacionadas con la temática. A bien, tienen los micrófonos abiertos. Importante que le pidan la palabra al profesor Carlos, y mientras tanto yo comentarle lo que para mí ha sido el transporte dentro de unos congresos que me invitaron a principios de este año, unos congresos internacionales. De pronto les voy a compartir unos vínculos sobre lo que el papel del transporte post pandemia va a ser vital, porque el transporte va a ser el generador del destrave económico que ha ocurrido precisamente por la parálisis que ha generado el COVID. Entonces, por eso nosotros, y vuelvo y recomiendo, nosotros tenemos que entender que la movilidad dentro de una ciudad, dentro de un país, dentro del mundo entero, la movilidad, el transporte, es lo que trae desarrollo, porque
es con la movilidad, con el abastecimiento, que se nutren los diferentes elementos, otros elementos que comparten el desarrollo urbano y que los vamos a ver dentro de este módulo, y es lo que sostiene precisamente el desarrollo. Y dicen los especialistas que es el transporte el que va a poder ayudar a impulsar la economía. Entonces, el papel del transporte es vital, que lo reconozcamos y entendamos que es necesario transportarnos y que es que prácticamente, como lo comento en el módulo, el transporte es un derecho fundamental que va de la mano, digamos, con el derecho a la locomoción, que por la jurisprudencia y la doctrina se ha visto como un derecho fundamental, y por eso es tan vital que no se prohíba ni se restrinja la movilidad y el transporte dentro de las ciudades, porque si no nos dejan mover, no se puede desarrollar una ciudad y no puede vivir, no puede respirar una ciudad. ¿Pregunta, profesor Carlos? Profesor Nelson. No tengo cómo pedirle, alzar la mano, acá no me aparece, entonces... Habla, no hay problema. Profe, hablando de lo que usted está hablando del transporte, la movilidad, todo, pero se me hace que... Un momento, por favor. Dale. Samir nos comenta. ¿Qué dice, profesor Carlos? Listo, es que estábamos comentando la respuesta. Tiene dos interesantes preguntas y es lo siguiente. Nos dice, el privilegio de vivir estas nuevas realidades me ha hecho pensar lo importante que es volver al origen. Con el desarrollo urbano y la cultura ciudadana, hizo retroceso de la humanidad. Y la incertidumbre de no saber, por ejemplo, de la desaparición de culturas completas. ¿Acaso será nuestro destino? ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo por el planeta? Preguntas, profesor Nelson, de Samir Bernardo Jiménez Poveda. Bien, muy interesantes. Ana Felisa quería comentar algo, no sé, profesor Carlos. Ana Felisa. Sí, profe, iba a hablar sobre el transporte, la movilidad aquí en Bogotá, pues está muy mala, digamos, la mayoría usamos Transmilenio, y como dicen, andar para diferentes partes, y eso no lo tienen controlado, como decía la compañera, eso vive al tope a toda hora. Yo digo que deberían... El Transmilenio es como la base del transporte aquí en Bogotá, ¿cierto? Como lo más importante. Entonces, pues deberían haber unos límites, unos controles, porque hay veces se ve mucha gente ahí en las estaciones grandes de Transmilenio, pero muchas veces es chateando, haciendo algo, pero yo digo que esa gente que está así o que está mirando para otro lado o algo, deberían como poner orden en las filas, que no se amontonen, que tal bus se llene hasta cierto límite, que no se, pues bueno, todos queremos llegar temprano a los trabajos, a donde vamos y todo, pero deberían haber más rutas, porque es que a veces las rutas también las mandan. Entonces, pues, uno solo donde pone una queja así o algo para que hagan algo con respecto a eso. Sí, Ana Felisa, yo estoy de acuerdo que el transporte masivo en el Transmilenio es fundamental en Bogotá. Yo pienso que hay que, con base en el respeto, empezar a sensibilizar a las personas al buen uso de este medio tan importante, generar expectativa en las autoridades para que se controle un poquitico más los accesos, para que no hayan aglomeraciones, para que se respeten los protocolos de bioseguridad. Ojalá crearan otros protocolos de bioseguridad, pero yo no, y vuelvo y comento, para mí no, la solución no está parar la ciudad ni restringir la movilidad, es cumplir con protocolos, es, como comenté, entender el concepto de carga viral. Para mí eso es fundamental, siempre y cuando que nos cuidemos nosotros, no esté en nuestro cuerpo humano, que es una máquina maravillosa, sobrecargada. Podemos salir todos avances, se ha demostrado a través de la ciencia que es precisamente la carga viral la que genera
el desencadenamiento digamos, consecuencias graves para la salud. Entonces, si disminuimos la carga viral con diferentes actividades, como les comenté, esas actividades tan simples como cuidarnos, a tener aseo personal, y lo que nos recomendaban nuestras abuelas, que eran hacer gárgaras todas las noches, hacer gárgaras de aguasal. Eso se ha comprobado incluso científicamente que equilibra nuestro pH en nuestro sistema respiratorio, y automáticamente reducimos la carga viral y nuestro cuerpo va a ser capaz de contrarrestar cualquier tipo de agresión. Obviamente, como algunas de ustedes también han comentado, cuidándonos de síntomas ya exagerados y controlar si hay situaciones extremas de temperatura muy alta o algo así. Pero esa es una de las cosas que se habló en este módulo. Había otra persona, profesor Carlos, que quería comentar desde hace rato. Gracias, Ana Feliz. Sí, Ana Feliz está agradeciendo. Isa también está dando el aporte a lo que se había comentado hace un momento sobre las demás personas. Orlando Caicedo está pidiendo nuevamente la palabra. Orlando, con mucho gusto. Profesor Nelson, con la opinión del participante Orlando. Ya vamos cerrando entonces la clase de hoy. No en vano queda decirles que esa clase, una vez se logre terminar la sesión, entonces se va a colocar como recurso del módulo número 2 para que después lo puedan volver a ver o volver a descargar, para que lo puedan profundizar más en las temáticas planteadas por el profesor Nelson. Entonces, Orlando Caicedo tiene la palabra. Gracias, profe, muy amable. Escuchando a las compañeras cuando hablaban acerca de la movilidad y al profe, estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que el derecho a la locomoción y al libre tránsito de personas, independientemente de que haya una pandemia, si lo vemos desde un punto de vista crítico y constructivo, de por sí ya vivir y salir a la calle ya es un riesgo. Y ahorita lo estamos viendo mucho más grande. Tenemos consecuencias, aparte de la pandemia, tenemos el resultado de un posconflicto, que pues ya sabíamos que no iba a ser tan fácil, y pues bajo las declaraciones que hemos visto últimamente del expresidente Santos diciendo que pues hacer el proceso de paz no garantizaba la paz, tiene lógica y a la vez no. Pero pues planteaba yo la siguiente situación, viendo y escuchando la opinión de las compañeras, de que a veces parece que en nuestra ciudad tuviéramos magos o fantasmas, porque pues como ciudadanos estamos de pronto eligiendo una administración para que, valga la redundancia, administre esta capital, que es la capital de todos los colombianos, donde se hablaba instantes antes de la pluriculturalidad, de que la Bogotá es de todos, pero que la amamos somos pocos. Y creaba la siguiente inquietud, y usted como abogado profesor me dirá si tengo o no la razón. ¿Por qué después de las 8:30, 9 de la mañana, en nuestra ciudad de lunes a viernes sobre todo, existen los fantasmas o los magos policías que desaparecen? Pareciera que la ciudad terminara después del pico y placa y quedara inmersa, como quien dice, en el sálvese quien pueda, como decían. Hombres y mujeres hoy en día estamos a la merced. Pareciera que la autoridad únicamente es competente cuando el ciudadano en hora pico se equivoca, olvida que tenía pico y placa el día de hoy y sacó el vehículo pues ingenuamente, como pueda que hay gente que verdaderamente pues lo hace con el propósito de ganar tiempo, pero también olvida de qué sentido tiene quitarle el tiempo de poder participar. Estamos en esta nueva realidad, estamos ahora en una reunión donde muchas personas donde no nos conocemos, pero estamos compartiendo de manera respetuosa estas palabras, donde usted me otorga a mí la palabra y yo con respeto espero a que me
den el espacio para poder hablar. Entonces, a esa nueva realidad que usted invocaba es la que tenemos que poner en práctica en la realidad, en la nueva realidad, en la que tenemos que respetar eso, el puesto. Veíamos nada más anoche las noticias del metro en Medellín. Las decisiones tan apresuradas están matando más a la gente que esta misma pandemia. Las decisiones tan apresuradas de incurrir en medidas que son, discúlpenme con el respeto que merecen los participantes y ustedes como docentes, me parecen tan estúpidas como generar un protagonismo sin olvidar que el ciudadano es ese ser humano que todos los días se arriesga de una u otra forma. Todos nos arriesgamos. Entonces, ¿qué pasa verdaderamente con los entes de control, con la autoridad? Simplemente está para cuando el medio de comunicación sacó al ciudadano que equivocadamente violó una norma, muchas veces sin saberlo, o muchas veces por necesidad, por hambre, por falta de oportunidades, porque necesitó salir, y simplemente es mostrarlo por medios visuales o auditivos y decirle, mire, se equivocó, saquémosle un comparendo, cuando ni siquiera de pronto tiene ni siquiera para poderse transportar, y invoca el derecho a esa igualdad. Y usted vuelvo y le digo, profe, con todo respeto, dígame como abogado, ¿usted qué piensa acerca de ese punto de vista de los policías que desaparecen? No significa que ellos sean toda la autoridad porque tenemos derechos, pero es eso lo que la garantía hoy en día como ciudadanos hemos perdido y por eso ya no queremos, como quien dice, más de esta nueva realidad que nos está amedrentando y que cada día nos está agotando hasta que llegara el punto del cansancio en que no sé qué irá a pasar. Gracias, profe. Gracias, Orlando. Ante todo, fundamentalmente fortalecer nuestra mente, no dejarnos afectar psicológicamente de estas medidas, porque la mente prácticamente es la que controla nuestros actos. Entonces, si mantenemos un equilibrio en nuestra estabilidad mental, vamos a poder pensar y actuar de una forma consciente sobre qué hacer en torno a situaciones extremas. Pienso que a principios de la pandemia el año pasado, yo era de los que en un momento pensé que si yo me asomaba a la ventana me iba a enfermar, pero como les digo, he seguido leyendo, he seguido analizando las estadísticas, conclusiones de grandes congregaciones de médicos y todo, como lo comenté en este módulo, se resume en la carga viral, se resume en el autocuidado, se resume en tomar protocolos de bioseguridad. En mi opinión, no es que yo esté totalmente en desacuerdo con las políticas, digamos, públicas o decisiones que tomen las autoridades, pero ante todo como abogado, yo pienso que debemos exigir a las autoridades que no restrinjan la movilidad y los derechos del trabajo, los derechos a la salud, los derechos a la vida misma, están todos de la mano con la movilidad en la ciudad, porque no podemos vivir si no nos dejan mover, no podemos trabajar si no nos dejan mover. Les vuelvo y les comento, hay una guía de apoyo que es la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible. En esa guía que propone el IDU, ahí mencionan sobre todos los mecanismos que tiene todo ciudadano a establecer y participar incluso activamente en las decisiones del accionar de la función pública. Están las veedurías ciudadanas, están los mecanismos de participación. Entren a esa guía, por favor, y verán, ustedes se van a encontrar todo ese abanico de posibilidades para poder nosotros exigir que no nos restrinjan nuestros derechos, porque todo va de la mano con la vida como tal. Entonces, es esa invitación que les hago. Estudien el material, los videos, sigámonos apropiando del tema de cultura ciudadana. Digamos, curso está diseñado para que entendamos también el accionar de los funcionarios públicos. Como yo les decía de un principio, a veces no entendemos por qué la alcaldía o un tal funcionario no toma una decisión, porque es que muchas las veces las decisiones no están solamente en el querer, como les comenté desde un principio, en que muchas veces queremos nosotros muchas cosas, pero ¿será que sí necesitamos como comunidad de las cosas que queremos como individuos? Entonces, precisamente en el módulo se propone esa dicotomía entre el querer y necesitar, porque muchas veces a los políticos uno no los entiende.
pero acuérdese que a veces el político toma decisiones en pro de la comunidad, de la mayoría. A veces sí son decisiones políticas, pero precisamente para eso están las veedurías ciudadanas, para eso están otras instituciones que nos pueden ayudar precisamente a exigir esos derechos a los cuales nosotros podemos aplicar. Muchas gracias. No sé, profesor Carlos, ¿qué otra cosa podemos comentar? Profesor Nelson, primero que todo, agradecerle por su experticia. Me uno a los comentarios dados por los participantes, por la temática amena, agradable, muy interesante. Entonces, en este momento le dejo para que usted tenga la amabilidad, pueda cerrar la clase del día de hoy. Bueno, a todos los participantes, como les comenté de un principio, ustedes ya prácticamente están súper avanzados en el módulo, en este curso virtual, porque si lograron entender y participar en las actividades del módulo 1, los felicito, para adelante. Ustedes ya van a tener muy pronto, si ustedes siguen esforzándose y dedicando un poquitico, yo pienso que con todos estos estrés que nos da la vida, a veces es complicado sacar 1 o 2 horas al día, pero es una de las cosas y recomendaciones que yo les digo a todos ustedes. No necesitamos sino 1 o 2 horas diarias para poder, digamos, agotar las temáticas que se proponen en este módulo. Máxima 1 hora, hora y media que ustedes le dediquen al día. En 8 días ustedes pueden fácilmente realizar todas las actividades y de esta forma, como siempre lo he comentado, seamos cultura ciudadana, proyectemos cultura ciudadana, construyamos ciudad, desarrollemos nuestro lado humano. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias, profesor Nelson, y gracias a todos por participar en la clase del módulo número 2 de Hábitat y Cultura. Gracias. Entonces, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Muy bien, compañeros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ana Julia, muchas gracias, muy amable. Luis Gabriel, muchas gracias. Profesor Antonio, muchas gracias. A usted, Luis Gabriel. A usted. Gracias a todos. Muy buena participación, me encantó.